Sean ustedes muy pero muy bienvenidos al 12º episodio del podcast Entre Tapas y Español. Mi nombre es Pablo Chirico, soy creador y fundador del proyecto Habla Español y en este podcast vamos a hablar de un asunto muy divertido y al mismo tiempo, digamos así, un poco emotivo, que es mi viaje de egresados. Para quien no sabe, un viaje de egresados es lo que hacen los adolescentes cuando terminan o se gradúan de la escuela secundaria. ¿Sí? Entonces, más o menos por los 18 años de edad, depende del país, eso varía un poco, pero en esa edad aproximadamente los alumnos egresan de la escuela y pasan a estar en otra etapa, muchas veces inician una universidad, una facultad, etc. Pero en definitiva, lo importante no es eso, lo importante es que eso marca un antes y un después en la vida de muchas personas y en mi caso no fue diferente. Y voy a contar algunos detalles de ese momento y también del viaje que hacemos normalmente los adolescentes argentinos cuando llegamos a ese momento. Voy a hablar un poquito y voy a contar cuál es el lugar típico donde van de viaje de egresados todos los egresados justamente de la escuela secundaria. Entonces vamos a comenzar con este podcast que es mi viaje de egresados. Bueno, lo primero que quiero decir es que en Argentina y probablemente en otros lugares también de América Latina, diferentemente de Brasil por lo que observé, por lo menos en mi época, se estudia un año más. O sea, por ejemplo, los chicos empiezan la escuela primaria con 6 años y tienen, digamos así, varios años de escuela primaria, son 7 años de escuela primaria, y después, por lo menos en mi época, hacíamos 5 años de escuela secundaria. ¿Sí? Entonces la escuela secundaria tiene una duración de 5 años y la escuela primaria de 7. Normalmente egresamos con 18 años. Algunos egresan un poco después porque van a escuelas técnicas que tienen 6 años en vez de 5. Entonces pueden egresar con 19 años. Entonces para mí sería imposible ver a una persona estudiando en una universidad con menos de 18 años. Y en Brasil veo que es muy común. Muchos jóvenes egresan con 17 años de la escuela secundaria y ya están metiéndose en la universidad, con lo cual es una cuestión que acaban, digamos, como consecuencia de eso, recibiéndose antes de su carrera X que hayan decidido seguir. Por ejemplo, abogacía, por ejemplo, no sé, medicina o lo que sea. Pero bueno, entonces a los 18 años es un momento de los adolescentes y de los estudiantes que marca un antes y un después, porque es cuando termina de cierta forma la adolescencia de forma práctica y empieza la vida adulta. Empiezan las responsabilidades de elegir por nosotros mismos cuál es la universidad que queremos seguir, la carrera que queremos seguir, si queremos seguir una universidad o no, si queremos hacer otra cosa en nuestra vida, si queremos trabajar, con qué queremos trabajar. Entonces es una época de cambio y hay muchas variables en el medio y realmente es muy emocional en muchos sentidos porque hasta entonces las decisiones las tomaban nuestros padres. Decidían en qué escuela estudiábamos, o tal vez qué idioma seguíamos dentro de la escuela cuando nos daban esa opción. Y nos daban muchas opciones que después, digamos así, pasaron a ser una decisión exclusivamente nuestra al momento de elegir una carrera y una universidad y una profesión, etc. Entonces, es un momento que es bastante difícil para los adolescentes y para los estudiantes y marca definitivamente un fin de una etapa y el inicio de otra. Marca dejar de ver a los compañeros que veíamos todos los días, con los que nos relacionábamos, con los que jugábamos. Claro que hay amistades que obviamente van a perdurar en el tiempo y eso es normal, pasa con todos los grupos de amigos, pero realmente si nos ponemos a pensar y lo pensamos detenidamente, es como que hay una quiebra y un momento de fin. Finaliza una etapa e inicia otra. Y eso no es menor, o sea, parece menor pero no es menor. Por lo menos en la cabeza del adolescente no es nada menor. Todos tus círculos de influencia, de amigos, etcétera, se pierde un poco y comienza otra etapa con otras amistades, con otros desafíos y etcétera. Entonces, junto con esa etapa y lo que cierra esa etapa normalmente en Argentina por lo menos, es este viaje de egresados. Por lo que entiendo en Brasil, el viaje de egresado típico se hace a una ciudad llamada Porto Seguro. Pero claro que eso varía de lugar para lugar, de condición financiera para condición financiera y etcétera. Pero en general, por lo que entiendo, y alguien corríjame si estoy equivocado, es el lugar
por excelencia que en Brasil se conoce como destino de egresados, donde los egresados van a festejar con sus compañeros que se termina esta etapa tan linda y empieza otra etapa nueva. En Argentina y consecuentemente en Uruguay, tal vez por Uruguay ser un país un poco menor, todos los argentinos y muchos uruguayos deciden como destino principal de viaje de egresados una ciudad que se llama San Carlos de Bariloche. Y San Carlos de Bariloche, más conocida como Bariloche, está en el sur de Brasil, perdón, en el sur de Argentina, ojalá estuviera, bueno, de hecho está en el sur de Brasil, ¿sí? Técnicamente está en el sur de Brasil también, pero está en el sur de Argentina, en una región conocida como la Patagonia. Es una región bellísima, bellísima, hermosísima por donde se mire. Es una región impactante, imponente por su belleza natural. Y digamos que si muchas veces nos deslumbramos con las bellezas naturales, por ejemplo, del Caribe o de Río de Janeiro o de determinados lugares, yo podría decir que en la cuestión montaña, lagos y en ese otro aspecto, para quien elige mar o montaña, no creo que sea una elección justa, creo que ambas son bonitas y lindas. Pero para quien piensa en montaña en un lugar paradisíaco, la Patagonia es un lugar paradisíaco, sin duda. Y Bariloche es un lugar que no solamente van egresados, van muchos brasileños, van muchos europeos, porque es un lugar relativamente barato y bellísimo, bellísimo, bellísimo por donde se lo mire. Es un lugar que tiene montañas, lagos azules, montañas hermosas con sus, así, digamos, con sus cumbres blancas de nieve, llenas de nieve, y realmente es un lugar que impacta cuando se ve. Y yo recuerdo que en mi época, cuando egresamos, sí, es muy difícil a veces para el egresado conseguir viajar por cuestiones financieras. Es un viaje caro, no es un viaje barato. Es un viaje que requiere una inversión por parte de los padres, requiere economizar mucho dinero, hacer muchos sacrificios. Y yo entiendo que no está al alcance de todos o que no es prioridad para todos, pero es un viaje muy interesante porque compartís con tus amigos de toda la vida prácticamente un momento muy especial. Y recuerdo que hubo compañeros que no pudieron ir al viaje por cuestiones financieras o por lo que sea, o porque prefirieron gastar ese dinero en otra cosa. Y es un poco triste a veces cuando la persona no puede, ¿sí?, ir a un viaje por un motivo económico. A veces se hacen rifas, se acostumbra a hacer rifas, juntar dinero para los que no pueden viajar y bueno, en fin. Y normalmente los viajes se hacen muchos en colectivo porque son más baratos, se hacen en ómnibus, ¿sí?, lo que se conocen como ómnibus, o colectivos de larga distancia, que tienen capacidad para 30, 40 personas, perdón. Y bueno, en este caso, nosotros como no teníamos una condición financiera también muy, muy buena en la época, decidimos viajar en colectivo. Y es un viaje en micro, como se conoce en Argentina, estos colectivos de larga distancia. Y es un viaje largo, es un viaje bastante largo. Son de 24 a 28 horas más o menos para llegar de Buenos Aires a San Carlos de Bariloche. Yo salí desde Buenos Aires y fui a San Carlos de Bariloche. Buenos Aires está más o menos en el medio del país y Bariloche está más o menos en el fin del país abajo. No tan en el fin, pero bastante al sur. Es curioso porque cuando yo fui a San Pablo la primera vez que me mudé a San Pablo, cuando yo vivía en San Pablo, en Brasil, tardé 30 horas en colectivo de Buenos Aires para San Pablo. Y tardé casi la misma hora de Buenos Aires para Bariloche dentro del mismo país. Entonces es muy curioso porque las distancias son muy relativas, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, recuerdo que llegando después de un viaje cansativo y en esa edad, cuando sos adolescente, muy poco te importa el viaje, dormís en el suelo, dormís donde tengas que dormir, eso no es un problema. Y recuerdo que el viaje fue muy, muy interesante porque, bueno, cuando estábamos llegando, estamos en una montaña y en esa montaña hay muchas curvas y parecen un escenario de película, esas películas americanas donde hay un coche que va por una montaña que no se ve nada y se ve un peñasco donde te puedes caer a un precipicio. O sea, es muy, muy loco eso. Y me acuerdo que estábamos en ese ómnibus, en ese micro, llegando y pasando por esas montañas y por esas curvas y de repente entra en una curva y se ve un lago azul gigantesco, lindo, azul, azul, azul de película, así. Un cielo azul también, lindo, una montaña gigante, o varias montañas en realidad, con las cumbres llenas de nieve. Y realmente los picos de las montañas deslumbran bastante por su belleza, pero realmente es un escenario
imponente. No tengo palabras, no encuentro palabras para describir la belleza del lugar y la belleza de lo que uno vive y siente y ve. Realmente se da para percibir y para notar el toque digamos, de la maravilla de la naturaleza y de la perfección, ¿no? De la naturaleza. No quiero romantizar el asunto, pero realmente es muy muy bonito y recomiendo a todas las personas que puedan un día conocer el sur o la Patagonia que lo hagan, ya tanto sea la chilena, la parte chilena o la parte argentina, no importa, pero que tengan la posibilidad de conocerla porque es un lugar fantástico. Y bueno, los egresados, normalmente en mi caso yo, no están muy preocupados tanto con la naturaleza, a pesar que se aprecia bastante, pero estamos preocupados con divertirse. Es una semana normalmente que dura el viaje de egresados y lo que queremos los adolescentes en esa época es, los hombres queremos chicas, las chicas queremos hombres, o cualquier otra cosa que deseemos. Más en fin, lo que quiero decir es que lo importante es que en ese momento los adolescentes quieren divertirse, o sea, quieren ir a la fiesta, quieren ir a los boliches, como se dice en Argentina, a las discos, ¿sí? Las discotecas, donde se baila, se danza, donde se conocen otras personas, donde, en fin, cosas de adolescentes que ustedes sabrán entender y sabrán lo que les quiero decir. Pero en definitiva, hay muchas opciones y casi todas las noches te llevan a algún boliche diferente, alguna discoteca diferente para bailar. Entonces, y para divertirte. Entonces es una parte ya marcante. Entonces durante el día hay muchas actividades y a la noche estas excursiones, porque normalmente se compra un paquete con una excursión completa, en una empresa que te lleva y hace todo el tour, con guías y todo lo demás, te llevan a varias excursiones, por ejemplo, a conocer los lagos, a la fábrica de chocolate. Hay una fábrica muy famosa, no sé si existe todavía, que se llamaba Fenoglio, unos chocolates muy ricos, porque podés comprar unas cajas que vienen con varios chocolates para llevar de regalo y las regalás después a tus amigos, parientes, etc. Entonces compras una caja, en la época costaba 40 pesos, hoy con 40 pesos no compras absolutamente nada en Argentina porque, bueno, no voy a entrar en los detalles, pero hay una gran inflación o hubo una gran inflación durante muchos años, entonces en la época era muy barato comprar una caja de chocolates variados, riquísimos porque son fabricados en el lugar. Hay varias fábricas de chocolate, como creo que hay Abuela Goya, hay varias marcas muy interesantes. Y siempre uno de los tours es ir a la fábrica de chocolate. En fin, hay varios tours que se hacen normalmente a través de estas excursiones. Hay un tour para esquiar también, nos llevan a la montaña, a la más famosa, al Cerro Catedral. El Cerro Catedral tiene 3 tramos, son 3 etapas, digamos así, que se va con la aerosilla. La aerosilla es una silla que te lleva hacia la cumbre, como si fuese una especie de teleférico, pero es una silla individual o de parejas, normalmente no recuerdo bien, que te sentás con los esquís y con todos los equipos y te suben hasta la parte de arriba de la montaña, en el cerro. Y en la parte de arriba del cerro, de la montaña, es donde se esquía porque es donde hay más nieve. Y es el lugar ideal. También hay algunas cafeterías, se puede tomar un chocolate caliente con churros en la cima de la montaña, lo que es una delicia en ese frío. Y bueno, te dejan ahí jugando un poco con la nieve. Después te puedes tener la opción de hacer una clase de esquí. Yo hice una clase de esquí, un desastre total, fui un desastre. O sea, para que tenga una idea, duré 15 minutos más o menos. Me clavé contra una chica pobre que estaba, había una chica que estaba parada, o sea, no haciendo nada, estaba simplemente oyendo las instrucciones del instructor. Y mi primer intento de esquiar me salió un poco mal, no conseguí frenar y prácticamente me la llevé por delante. No nos caímos ni nada, pero me quedé clavado, mis esquís se quedaron clavados con los de ella y no conseguíamos salir. Y bueno, no me quedó otra que invitarla a salir a la noche. Le pregunté qué tenés que hacer en las próximas horas, porque estábamos ahí presos. Pero bueno, recuerdos de esa época muy divertidos. Y hay otros días que también salimos a otras actividades, porque es normal que hayan estas excursiones. Otras actividades como culipatín, o es una actividad bastante particular, y el nombre también. O también rafting, ¿sí? Entonces, digamos que casi todos los días, o en realidad todos los días, hay una actividad diferente para hacer durante el día y en la noche, normalmente un boliche, o sea, una disco para divertirse. Es un momento muy intenso, es una semana muy intensa y mucha diversión. Realmente es una pena las personas que se pierden ese viaje porque estás en un lugar fantástico, haciendo cosas muy divertidas, en un lugar paradisíaco con la gente que más querés, que normalmente son tus compañeros de colegio y de escuela. Entonces eso sí, es un momento marcante y que definitivamente queda en la memoria de los chicos y los adolescentes y que nadie debería dejar de hacer un viaje así o perdérselo. Pero bueno,
les quería contar más o menos cómo es un viaje típico de egresados, de adolescentes que cambian su vida y que están en un momento de cambio de su vida. Y en este caso a donde van los argentinos, pero bueno, hay otros lugares también como San Carlos, en fin, en Córdoba, en Argentina, hay un lugar también muy típico para los argentinos que van de egresados, o mismo en Mendoza, pero sin duda alguna, o sea, sin lugar a duda, Bariloche es el lugar más común y más típico para los egresados que viajan, de viaje de egresados justamente. Entonces es el lugar que quería comentar y es el lugar que yo fui, no conozco los otros, no conozco, creo que Carlos Paz también es un lugar típico, en fin, hay varios lugares, pero sin duda Bariloche es el más importante, por eso lo quería comentar. Pero bueno, esto fue el episodio número 12 del podcast Entre Tapas y Español. Lo pueden escuchar siempre en todas las plataformas que están disponibles, en Spotify, lo tenemos también en Apple Podcast y varios otros, Google Cast y varias otras plataformas. Y también de vez en cuando hacemos estos videocasts que los publicamos en YouTube. Algunas veces solamente hay audio, pero muchas veces hay audio y video también, o sea, en YouTube. Entonces les recomiendo mucho que continúen siguiendo este podcast, porque siempre tenemos episodios diferentes todos los lunes hablando sobre algún asunto diferente para que ustedes puedan practicar su español y agregar su vocabulario y también entrenar su oído, que es lo más importante. Espero que les haya gustado y hasta luego.